Hoy vamos a tratar un tema muy importante, muy candente sobre nuestra vida, siempre pensando en qué dice la Biblia. Y en este caso vamos a ver en forma breve qué dice la Biblia sobre el perdón. Es un tema comprometedor, ¿verdad? El perdón, es decir, fundamentalmente el perdonar. La Biblia nos habla mucho acerca del perdón. La Biblia nos enseña que nosotros necesitamos ser perdonados y necesitamos también perdonar a otros. Como también nosotros necesitamos pedir perdón. De estos temas la Biblia nos habla ampliamente. Pero hoy vamos a ver especialmente sobre el perdón, aquel perdón que nosotros tenemos que dar, que también lo hemos recibido de parte de Dios, porque la Biblia nos enseña que toda persona que quiera relacionarse bien con Dios, lo primero que tiene que hacer, el primer paso, es el arrepentimiento. Pero dentro del arrepentimiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pedir perdón. ¿Y a quién tengo que pedir perdón en este caso? Y tengo que pedirle perdón a Dios, por haber vivido como yo quise y no haber vivido como Dios quiso. Toda persona que quiera tener una experiencia profunda con Dios, este es el primer paso más importante que el ser humano tiene que dar, pedir perdón a Dios. Muchas personas dicen, yo no pido perdón a nadie, ni siquiera pido perdón a Dios. La Biblia dice que somos todos pecadores y que por lo tanto el primer paso para relacionarnos bien con Dios tiene que ser el pedir perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras malas obras, por haber vivido lejos de Dios. Pero también la Biblia nos habla acerca de que nosotros tenemos que perdonar. Y como les decía en el principio, este es un tema que nos confronta duramente con nosotros mismos. ¿Qué es el perdón? Bueno, el perdón fundamentalmente, hablando en términos personales, es una decisión tuya y una decisión mía. El perdón de parte de Dios al ser humano fue también una determinación que Dios tomó en Cristo para perdonarte a ti y para perdonarme a mí. Dios no dudó en ningún momento en perdonarnos a ti y en perdonarme a mí. Pero ahora el tema es que Dios nos enseña en su palabra a que nosotros tenemos que perdonar. Claro, esto nos cuesta mucho porque aquí juega un papel muy importante nuestro orgullo personal. Generalmente nosotros no estamos dispuestos a perdonar y no solo que no estamos dispuestos a perdonar, no sabemos perdonar. Hay muchas cosas que una persona, si no tiene a Cristo en su corazón, tiene que aprenderlas cuando viene a Cristo. Nosotros no sabemos amar como debiéramos amar. Nosotros no sabemos perdonar como debiéramos perdonar. Nosotros no sabemos vivir la vida como debiéramos de vivirla si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ahora, cuando tenemos a Cristo, vos y yo, Él mismo nos da a nosotros la fuerza para que podamos perdonar. Ahora, ¿qué cosas son las que tenemos que perdonar? Bueno, quizás hay tantas que no podemos mencionarlas a todas, pero tal vez en la vida hemos tenido que atravesar situaciones muy difíciles. Hay personas que hemos sufrido cuando hemos sido niños, hemos sufrido la violencia familiar, personas que no nos trataron bien, personas que nos destrataron. En la infancia tal vez hemos experimentado algo tan terrible como es el abuso sexual y de todo tipo de abusos. En la vida hemos tenido fracasos, cuando jóvenes, cuando adultos. En la vida hemos tenido confrontaciones duras tal vez con personas que nos han dicho cosas, que han hablado mal de nosotros, que han actuado incorrectamente con nosotros, que nos han dejado tal vez una deuda muy grande. Y tanto estas cosas como tantas otras, ¿qué es lo que hacen en el corazón humano? Causan heridas, causan conflictos, dejan situaciones adentro de amargura. Muchas personas
son agresivas y son violentas porque en su vida también fueron agredidas y fueron violentadas. Y es difícil para una persona así decir yo pido perdón cuando lo que nosotros reclamamos es que nos pidan perdón. Pero llega un momento en el que tenemos que reconocer que sí, a veces vos y yo tenemos que pedir perdón. Y eso nos cuesta. Por eso decía en el principio sobre qué es el perdón. Es una decisión personal que vos y yo hacemos en esta vida. Y tenemos un ejemplo del mayor perdón, de alguien que atravesando las situaciones peores que jamás un ser humano podrá atravesar, él las vivió y ese fue Jesús. Jesús sufrió el desprecio desde el tiempo y el momento de su nacimiento, porque Jesús no nació con mucha pompa, con gloria, nada de esto. Jesús nació, como lo sabemos, en un pesebre, pero no fue una persona muy esperada. Solamente la Biblia dice que lo esperaron aquellos que esperaban la redención de Israel, aquellos que sabían que el Mesías iba a venir. O sea que desde el principio el resto de la humanidad ni le interesó, ni se interesó por el nacimiento de Cristo en la tierra, por su primera venida. Y luego en su ministerio también él fue siendo rechazado. Y hasta último momento fue rechazado al punto tal que la Biblia dice que Jesús murió una muerte de cruz. Y aún cuando él estaba en la cruz, en los peores momentos, en el sufrimiento más grande, cuando ya estaba crucificado, de su boca salieron palabras de perdón. De tal manera que él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando uno piensa en esto, es tremendo pensar que Jesús había sido torturado antes de ser llevado a la cruz, había sido maltratado y ahora estaba en el último momento, en el lugar de máximo dolor, en el momento en que sentía los terribles dolores, no solo en su cuerpo, sino adentro en su ser, en su corazón. Y en ese momento, la gente en forma burlona estaba diciendo de Jesús y le decían cualquier cosa. Pero Jesús, en esos momentos, la decisión de él fue: perdónalos, Dios, porque no saben lo que hacen. Sé que es difícil para ti y para mí. Y a lo mejor decimos: yo no puedo perdonar como Jesús perdonó, porque Jesús fue Jesús y yo soy un ser humano que no puedo de ninguna manera perdonar a quien me ha hecho mal. Pero yo quiero decirte una cosa. Si Jesús supo perdonar, Él entiende ese problema de falta de perdón que vos y yo podemos tener. Porque reitero, como seres humanos, no solo que no sabemos perdonar, sino que no tenemos la fuerza y la capacidad para poder perdonar cosas terribles que hemos pasado en nuestra vida. Pero si Jesús las pasó, las cosas más terribles en su vida, y Él las pudo perdonar, Él me enseña a mí y te enseña a ti, y nos da la fuerza para que en el momento indicado podamos perdonar a quien nos ha ofendido, a quien nos ha hecho daño. Porque el no perdonar, reitero, la primera persona que afecta es a nosotros mismos. Porque la falta de perdón trae resentimientos, trae rencores, trae odios, trae situaciones donde no puedo ni quiero ver a la persona que me hizo daño. Y eso me va destruyendo por adentro. Y me va afectando mi salud interior y me va afectando mi salud física, mi salud mental. Entonces, Jesús es la persona que puede darte la fuerza para que vos y yo podamos perdonar de todo nuestro corazón. Aunque tal vez también tienen que pedirnos perdón a nosotros. Pero lo más importante para conservarme bien interiormente es que yo tengo que pedir perdón. En determinado momento Pedro le preguntó a Jesús, le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a la gente que me afecte, que me perdone, que me hiera, que me lastime? ¿7 veces? ¿O 70 veces?
Jesús les dijo, vas a tener que perdonar 70 veces 7. Y no se necesita mucha matemática para saber que 70 multiplicado por 7 son 490 veces. Por supuesto, es difícil que una persona me ofenda en el día 490 veces. Pero ¿qué quiso decir Jesús con esto? Con esto nos quiso dar la enseñanza de que el perdón siempre debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Siempre tenemos que estar dispuestos a pedir perdón cuando nos equivocamos. Seamos cristianos o no, seamos quien seamos, en determinado momento tenemos que perdonar y también tenemos que pedir perdón. Qué importante que sería esto para toda persona, ya sea para los que están en autoridad, como no, el saber que el perdón es fundamental en nuestra vida. El poder perdonar a quienes nos han ofendido, porque eso va a hacer que tanto vos como yo adentro nos guardemos de muchas cosas que tarde o temprano pueden afectarnos. Pero recordá que si no podés perdonar a aquel Jesús, el Hijo de Dios, que supo perdonar en los momentos más difíciles de su vida, Él va a poder ayudarte a ti a perdonar y va a poder ayudarme a mí a perdonar. Tenemos una historia en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, de un hombre que se llamó José, que fue objeto de envidia por sus hermanos. La envidia lo llevó a que lo vendieran a quienes compraban esclavos, según el relato bíblico en aquel tiempo. Eso lo llevó a tener que pasar situaciones terribles, y estando en esa situación tuvo que pasar injusticias y acusaciones falsas en contra de su vida. Ahora, todas estas cosas que pasó, lo pasó porque sus hermanos le hicieron tanto daño. Pero al final del tiempo, cuando los años pasaron, José fue un hombre fiel a Dios y la Biblia dice que Dios estaba con él en todo momento. Y por permanecer fiel a Dios, se mantuvo sano por dentro, sin rencores, sin resentimientos, sin odio, sin deseos de venganza, que eso es lo que generalmente hoy está llenando mucho el corazón del ser humano. Y dice que en los últimos momentos, cuando sus hermanos necesitaron de él y tuvieron que buscar la ayuda donde él estaba por ocupar el lugar que estaba ocupando, la Biblia dice que este hombre José supo perdonar a sus hermanos, y no solo que supo perdonarnos, sino que le habló palabras al corazón que consolaron el corazón de sus hermanos. Sus hermanos debieran de haberle pedido perdón a él, pero él supo perdonarlos a ellos. Y la historia nos dice que todo terminó en una buena relación. Y qué bueno es que nosotros tengamos en cuenta el perdón, porque el perdón es el que va a hacer que nos acerquemos a aquellos que tal vez en algún momento nos hicieron daño. Quizás no vamos a tener una amistad como antes lo teníamos con ellos, pero nuestro corazón se va a ver libre del distanciamiento y en nuestro corazón vamos a poder acercarlos, porque en nuestro corazón hemos aprendido a perdonar. Vamos a relacionarnos mejor quizás con la familia, relacionarnos mejor con los que nos rodean y nuestros semejantes, y por sobre todas las cosas, vos y yo vamos a tener la paz y la tranquilidad en nuestro corazón. No vamos a vivir con la tortura de no perdonar, de guardar rencor o resentimiento, porque si buscamos a Dios, Dios es el que nos va a ayudar a perdonar a través de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.